Hola a todos, bienvenidos al curso de griego antiguo del doctor Daniel Torres. Mi nombre es Mariana Franco y conmigo van a ver introducción al sistema de casos. Pero antes me gustaría dar algunas precisiones teóricas. En tanto lengua indoeuropea, el griego es una lengua flexiva. Esto quiere decir que las palabras se ven modificadas por medio de morfemas, de afijos, para dar cuenta de las distintas categorías morfológicas. Me refiero a categorías morfológicas para cuando hablo del número, de la persona, del tiempo, del modo, del caso, por ejemplo. ¿Sí? Esto quiere decir que la flexión puede ser tanto verbal como nominal. Y acá tengo que dar una segunda precisión, que tiene que ver con el sistema nominal. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, nominal viene de nombre. Entonces, el sistema nominal es el conjunto de palabras que se puede adscribir o a la clase de los sustantivos, a la clase de los adjetivos o a la de los pronombres. Ahora sí, para retomar, la flexión nominal entonces supone agregar a la raíz una serie de afijos. Y específicamente en el caso del griego es una serie de desinencias que dan cuenta de determinadas categorías morfológicas. Estas son las categorías morfológicas en el griego. En primer lugar, tenemos el género, que es una categoría que la tienen los sustantivos, los adjetivos y algunos pronombres. En segundo lugar, tenemos el número, que la tienen los sustantivos, los adjetivos y los pronombres. En tercer lugar, tenemos el caso, que está presente en los sustantivos, adjetivos y pronombres. Y por último, tenemos la persona, que está solamente disponible para los pronombres personales y posesivos. Pero entonces, ¿qué es el caso? Es la categoría morfológica que expresa qué función cumple la palabra dentro de la oración. Esto quiere decir que en griego una palabra va a terminar de un modo distinto si cumple la función de sujeto o la de objeto indirecto. Pero para que la noción de caso no les sea tan ajena, me gustaría pasar algunos ejemplos del español, porque lo cierto es que el español conserva restos de los casos latinos en los pronombres personales. Piensen en el pronombre yo de primera persona del singular. Vean estos ejemplos. Yo canto y yo preparo la tarea. Ambas oraciones tienen una estructura sintáctica muy sencilla, con un sujeto y un predicado. Yo es el sujeto y el predicado, en el primer caso, es el verbo canto. En el segundo ejemplo tenemos de nuevo yo como sujeto y el predicado está conformado por un verbo y un objeto directo. El verbo es preparo y el objeto directo es la tarea. Sin embargo, me gustaría quedarme con la forma del yo que está funcionando aquí como sujeto. ¿Qué pasa cuando la primera persona del singular deja de ser quien realiza la acción, cantar, preparar la tarea, y pasa a ser sobre quien recae la acción? ¿Sí? Entonces vamos a los siguientes ejemplos. Pablo me convocó, Pablo me dibujó. En este caso, de nuevo tenemos estructuras sencillas de sujeto-predicado. Pablo es el sujeto en ambos y el predicado está conformado por un objeto directo y un verbo. En ambos casos, el objeto directo es el me. Recordemos que una manera de confirmar que algo es un objeto directo es pronominalizarlo por las. ¿Sí? Pablo la convocó, Pablo lo convocó, o Pablo la dibujó, Pablo lo dibujó. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos este ejemplo? Pablo compra caramelos. Tenemos de nuevo una estructura de sujeto-predicado, donde el sujeto es Pablo y el predicado está conformado por el verbo compra y por el objeto directo caramelos. Acá, si pronominalizamos, nos queda Pablo los compra. La cuestión es, ¿qué pasa si a este ejemplo, Pablo compra caramelos, le agregamos un beneficiario, es decir, un objeto indirecto? Pablo compra caramelos a los chicos. Claramente,
Los chicos son los beneficiados por la compra de los caramelos. Tenemos un sujeto, Pablo, un predicado conformado por el verbo compra, un objeto directo, caramelos, y a los chicos es el objeto indirecto. Una manera de confirmar que se trata de un objeto indirecto, de nuevo, es la pronominalización, en este caso por les. Pablo les compra caramelos. Entonces, lo que podemos ver acá es cómo el pronombre de tercera persona cambia la forma que tiene dependiendo de si se trata de un objeto directo, en ese caso es los, las, y pasa a ser, cuando es objeto indirecto, les. Nuevamente tenemos una forma, una función. Algo muy parecido a lo que entonces estuvimos viendo en los pronombres en español sucede en las lenguas indoeuropeas, solo que de un modo mucho más general, mucho más regular, y no solamente en los pronombres, ¿sí? Es muy común que las lenguas indoeuropeas tengan un sistema de casos. Lo tiene el sánscrito, lo tiene el latín, lo tiene el griego. Actualmente hay lenguas como el alemán y el griego moderno que mantienen el sistema de casos. Obviamente simplificado. Ahora bien, se cree que el llamado protoindoeuropeo, que es una lengua prototípica de la que se considera descienden el sánscrito, el latín, el griego, originariamente tenía 8 casos, ¿sí? Y son estos. En primer lugar, tenemos el nominativo, que da cuenta del sujeto de la oración. En segundo lugar, tenemos el vocativo, que es a quien se dirigía el discurso. En tercer lugar, tenemos el acusativo, que expresaba el objeto directo, es decir, sobre en quien recaía la acción. En cuarto lugar, teníamos el genitivo, que expresaba la posesión, algo es de alguien. En quinto lugar, teníamos el ablativo, que mencionaba o daba cuenta del origen. Luego tenemos el dativo, que expresaba el objeto indirecto, es decir, el beneficiario o el perjudicado de la acción. En séptimo lugar, teníamos el locativo, que es el lugar en donde o el tiempo en el cual ocurre lo que se dice. Y por último, tenemos el instrumental, que daba cuenta de los medios o el agente. De estos 8 casos originales de este supuesto proto-indoeuropeo, el griego mantuvo nada más 5. ¿Por qué? Porque en las lenguas indoeuropeas hay una tendencia a disminuir los casos y a reorganizar las funciones de los casos que desaparecen. Esto es lo que se llama sincretismo. Entonces, los 5 casos que se mantienen en el griego con respecto al proto-indoeuropeo son el nominativo, el sujeto de la oración, el vocativo, a quien se dirige o se dirigía el discurso, el genitivo, que daba cuenta de la posesión, el dativo, el objeto indirecto, que era el beneficiario o el perjudicado de la acción, y por último el acusativo, que daba cuenta del objeto directo. En un video posterior van a ver con más detalle cuáles son las funciones de los casos en griego y cómo se reorganizaron las funciones de los casos que fueron desapareciendo en este proceso llamado sincretismo. Sin embargo, quiero que les quede bien claro que la categoría morfológica del caso determina la forma que adopta una palabra según la función sintáctica que cumple esta palabra en la oración, y que esta categoría afecta a los sustantivos, a los adjetivos y a los pronombres. Por lo tanto, el nominativo va a tener una forma, una terminación distinta a la que pueda llegar a tener el acusativo, o el genitivo, o el dativo, o incluso a veces el vocativo. Cada caso tendrá una terminación específica que les va a permitir a ustedes poder determinar cuál es la función sintáctica que cumple esa palabra en la oración. En última instancia, el caso es nuestro amigo. Pero bueno, esto ha sido un video para el curso de griego antiguo del Dr. Daniel Torres. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.